Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a exponer el tema de razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Para empezar, vamos a dar un pequeño repaso. ¿Qué son los ángulos cuadrantales? Todo ángulo trigonométrico dibujado en el plano cartesiano con su vértice en el origen de coordenadas, con su lado inicial en el eje positivo de las abscisas y su lado final en alguno de los cuatro cuadrantes es llamado ángulo en posición normal. Entonces, el eje 0, siempre es el lado inicial. Y el lado final va a caer en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces el lado final siempre va a ser en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Aquí, este se hace llamar lado final. Este es el origen o vértice. Y todo este ángulo alfa va a ser llamado ángulo en posición normal. Ahora, como indicamos anteriormente, el lado final de un ángulo en posición normal puede pertenecer a alguno de los cuatro cuadrantes, pero también se puede coincidir con alguno de los ejes coordenados. A este tipo de ángulos se les llama ángulos cuadrantales. ¿Cuáles son los principales ángulos cuadrantales? El 0, el 90, el 180, el 270 y el 360, que coincide con el lugar del 0. Sería algo así. Ahora sí, vamos a ir con las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Anteriormente ya hemos visto la definición de un ángulo cuadrantal. En esta parte conoceremos las razones trigonométricas de cada uno de ellos. Yo me sé un truco, el cual solo debemos aprendernos dos tipos de palabras: oionin y ononi. Las i en esas palabras representa el 1. Las n en esas palabras representa el infinito. También está representado como infinito o como no definido. Y las o en estas palabras significa los ceros. Y así vamos repitiendo: oionin y ononi. Oionin y ononi. Pero siempre ten en cuenta que en los ángulos 180 y en el ángulo de 270, los número 1 siempre son negativos. Y ahora sí, tenemos nuestra tabla para completar los siguientes ejercicios. Pero para completar los siguientes ejercicios también necesito repasar los ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales? Para que dos o más ángulos sean coterminales, deben tener el mismo lado inicial, final y vértice. Entonces, si dos ángulos son coterminales, las razones trigonométricas de sus medidas tienen el mismo valor numérico. Vamos
a trazar algunos ángulos coterminales para dar ejemplo. Vamos a trazar un lado final en el cuadrante 2. Aquí vamos a trazar dos ángulos. Ángulo alfa y ángulo beta. Para estos dos ángulos, ¿cómo sabemos que son coterminales? Porque ya la definición deben tener el mismo lado inicial. El lado inicial, aquí vemos que coincide con el lado inicial. Tienen el mismo lado final y, por supuesto, tienen el mismo vértice. Ahí vamos a concluir que es unos ángulos coterminales. Pero, ¿qué pasa si está comenzando desde el 360 o 0 para allá? En forma horaria. Porque los ángulos en la trigonometría avanzan de manera antihoraria. Pero este ángulo está yendo de forma antihoraria. Entonces será un ángulo negativo. Pero, ¿en qué afecta ese ángulo negativo? Vamos a ver acá. Seno de alfa será seno de alfa normal. El coseno de alfa será el coseno de alfa positivo. ¿Por qué? Porque este negativo no afecta a las razones trigonométricas que ya vamos a ver. Y aquí completamos con la secante de alfa y la cotangente de alfa. Ninguno cambia. Ahora sí, vamos a dibujar otro ángulo coterminal para dar otro ejemplo y pasar al siguiente tema. Aquí tenemos que el lado final está en el cuadrante 4. Y vamos a dibujar un ángulo acá que será gamma y otro ángulo acá que será teta. Entonces, de toda la explicación, ¿qué podemos concluir? Que las razones trigonométricas de teta es igual a las razones trigonométricas de gamma. Y así concluir todo eso. Vamos a pasar a los signos de las razones trigonométricas. Los signos de las razones trigonométricas de cualquier ángulo dependen del cuadrante en que se encuentre el lado final. Entonces, ahora no vamos a dibujar el lado final porque vamos a escribir en qué cuadrante son positivos las razones. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿qué razones son positivas? Son positivas todas las razones. En el segundo cuadrante. Ok, el video se cortó, así que lo que he dicho entre que se cortó fue que en el segundo cuadrante son positivas el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante son positivas la tangente y la cotangente. Y por último, en el cuarto cuadrante son positivas el coseno y la secante. Vamos a recordar esto para resolver los tres ejercicios siguientes. Para esto voy a utilizar todo lo que he explicado anteriormente y escogí los ejercicios más difíciles porque este tema es muy fácil, así que pues no supe decidirme entre cuáles. Nos dice la 4. Hallar el signo de E y F. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les parece que si primero vamos a ubicar en qué cuadrante se encuentran todos estos números? Por ejemplo, el 190 está en el segundo cuadrante. El 200 también está en el tercer cuadrante. Disculpen, aquí también está en el tercer cuadrante. Porque el segundo cuadrante es de 90
a 180, hasta 180. Entonces, el 100, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el segundo cuadrante. La secante, 300 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el cuarto cuadrante. Ahora sí tenemos el ejercicio muy fácil. En el tercer cuadrante el seno es negativo. En el tercer cuadrante la tangente es positiva. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Y tenemos los signos de arriba, del numerador. Ahora vamos por el denominador. El 300 en el cuarto la secante en el cuarto cuadrante es positivo o negativo. Positivo. Entonces, ahí tenemos ya las razones del numerador y el denominador. Pero recuerden que la secante está elevado a la quinta. Ahora sí, menos por más es igual a menos. Menos por menos, más. Pero no hay que olvidar que el coseno está al cuadrado. Disculpen. Y ahora sí, menos por más por... ¿En qué va a cambiar el cuadrado? Si tenemos un número menos 1 por otro número menos 1, menos por menos va a salir más. Entonces, el menos se va a cambiar a más. Sobre más a la quinta, como es un número impar, no va a cambiar el signo. Más. Ahora sí. Vamos a hacerlo acá. Menos, más por más, más. Más por menos, menos. Sobre más. Aquí yo les enseño que solo debemos imaginarnos un número. Cualquier número. 1, 2. Y lo dividimos entre un número positivo. Por ejemplo, menos 2 entre 2 es igual a... ¿Por qué debemos multiplicarlo este 2? Para que salga menos 2. Por un número por menos 1. ¿Qué está saliendo acá? Menos 1. Entonces la respuesta es menos. Ahora, en F. Vamos a hacer esto. 3 tangente de 50. Primero hay que ubicar en qué cuadrante se encuentran. 50 está en el primer cuadrante. 150 está en el segundo cuadrante. Y 300 está en el cuarto cuadrante. Y ahora sí, hay que hacerlo. 3 tangente en el primer cuadrante, donde todas son positivas, va a salir más. Por la cosecante, no se olviden de esto. En el segundo cuadrante es negativo, pero está elevado al cubo. Abajo, 300. Cosecante en el cuarto cuadrante es negativo, porque en el cuarto cuadrante es el coseno y la secante. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Muchos se preguntan, ¿en qué afecta el número multiplicado al signo? El número multiplicado no le hacemos caso, porque ese no puede cambiar el signo. O puede cambiar el signo si adelante podría estar un menos. Solo si es que está un menos. Ahora sí, pero en este caso no hay ninguno. Ahora, como es un número impar, va a seguir el mismo signo. Sale más por menos sobre menos. Y ustedes ahorita van a calcular más por menos, menos. Menos. Sobre menos. Es igual a más. Y ya tenemos las dos respuestas de E y F. Ahora sí pasamos con el siguiente ejercicio. Nos piden reducir esta fracción. Que A al cuadrado por el seno de 90 más 2A por B por el coseno de 0 menos B al cuadrado por el coseno de 180 sobre A al cuadrado por coseno de 360 más A por B por tangente de 0 más B al cuadrado por seno de 270.
Vamos a resolver todo junto. A al cuadrado por el seno de 90, que es O iononi. Entonces es 1. Más 2AB por el coseno de 0, o ionín, 1. Contamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y así nos resulta más fácil. B al cuadrado por coseno de 180, que sería o ionín, o i, entonces por 1. Sobre a al cuadrado por coseno de 360 sería o i, 1. Más al b por tangente de 0, o i, o, 0. Más b al cuadrado por el seno de 270 sería iononi. Pero acuérdense que aquí y aquí en los dos ángulos son negativos. O sea, los 1 siempre tienen el signo negativo. Entonces, el seno de 270 sería igual a iononi. Entonces, menos 1. ¿A qué es igual toda esta fracción? Vamos a calcularla. A al cuadrado por 1 al cuadrado. Más 2ab más este menos afecta a este menos. Menos por menos más. B al cuadrado. Sobre, aquí vamos a calcular, este se va por ser 0. A al cuadrado, este afecta a este signo y vamos a ponerlo como b al cuadrado. ¿En qué se resume toda esta expresión? Cuadrado de un binomio. Sí. Sería a más b al cuadrado. Sobre, ¿y a qué sería esta expresión? Que se llama diferencia de cuadrados. ¿En qué se resume esta expresión? A más b por a menos b. ¿Y qué tenemos acá? Una simplificación. Una y se va. ¿Por qué se va acá? Porque el cuadrado se está multiplicando dos veces este número. Entonces nos queda a más b sobre a menos b. Y ese es el resultado de la reducción de toda esta fracción. Por último, tenemos una pregunta que a mí me causó mucha duda porque no sabía cómo resolverla, pero después de unos cuantos minutos pensando, pues la saqué. Así que lo quiero compartir con ustedes. Si alfa y beta son ángulos coterminales, lo que ya hemos visto, además, seno de alfa elevado a la 3x menos 1 es igual a cosecante de beta 2 menos x, hallar x. Yo en lo que me quedé es algo. Primero, tener en cuenta que los ángulos coterminales van a causar que las razones trigonométricas sean iguales. ¿Esto a qué viene a decir? Que seno de alfa elevado a la 3x menos 1 es igual a la cosecante de alfa, a la 2 menos x. ¿Pero por qué? Porque en pocas palabras alfa es igual a beta. Eso es en pocas palabras. Así que solo nos faltaría reemplazar los ángulos. Aquí es donde me quedé. Pero luego estuve pensando y dije, seno de alfa elevado a la 3x menos 1 es igual a la cosecante. ¿A qué es igual? A 1 sobre seno de alfa. ¿Verdad? Y todo esto elevado a la 2 menos x. Pero es que ahí no se termina el problema. Esto, ¿cómo lo podemos invertir? Fácil. Seno de alfa elevado a la 3x menos 1 es igual a seno de alfa elevado a la menos 1 y esto elevado a la 2x, 2 menos x. Bueno, el video se cortó otra vez.
En resumen, lo que quise decir es que estos dos se van a tener que multiplicar. Y ahora sí vamos a poder eliminar el seno de alfa y el seno de alfa porque ya son iguales. Y por propiedad no se eliminan, pero se igualan los exponentes. Es lo que hice. 3x menos 1 es igual a menos 1 por 2 menos x. Ahora sí, vamos a multiplicar esto con esto. 3x menos 1 es igual a menos 2 más x. Este pasa a restar y este pasa a sumar. Menos 1. Y tenemos la respuesta que x es igual a menos 1 sobre 2. Y ahí concluye el problema. Y espero que hayan entendido y gracias.